Por lo tanto, si la desunión la promueve la arrogancia, la vanidad y el egoísmo, solo la humildad delante de Dios, solo la renuncia de nosotros mismos podrá conseguir esta armonía de la que Pablo nos habla. Y para eso, ¿qué mejor que buscar, y por eso lo pone, el ejemplo de Cristo? Es lo que hoy Pablo nos va a mostrar. Pero antes de entrar en ello, me gustaría hacer un apunte sobre un tema muy importante, la naturaleza de Cristo, algo que podemos apreciar en este pasaje. Fijaros, las dos naturalezas completas de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Cristo Jesús, pues, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, es lo que yo os he subrayado ahí. Y lo que Pablo quiere decir, entre otras cosas, es que Cristo existía ya eternamente como Dios, porque la forma aquí no solo indica la forma exterior, significa también la naturaleza, la esencia de Dios, y lo refuerza cuando después justo dice ser igual a Dios, que también os he subrayado. De hecho, la forma solo puede ser derivada de la naturaleza. Más aún, alguien puede despojarse de su forma, pero no de su naturaleza. De manera que cuando Pablo dice que Cristo ya existía en forma de Dios, está diciendo que Él ya existía como Dios antes de toda la eternidad y disfrutando de la gloria de ser uno con Dios. Así pues, y resumiendo, Cristo es total y completamente divino, completamente Dios. 2. Cristo es total y completamente humano, por lo tanto, totalmente hombre. 3. Las naturalezas divina y humana de Cristo son distintas, no son una misma. 4. Sin embargo, estas naturalezas divina y humana de Cristo están completamente unidas en una sola persona. Esto significa que eran dos naturalezas distintas, una humana y otra divina, unidas en una persona, en la persona de Cristo. Así, Cristo es completamente Dios y completamente hombre. Sus dos naturalezas, la humana y la divina, están unidas en una sola persona, Cristo. Él no es dos personas, Él es una persona, completamente Dios y completamente hombre, hijo de Dios e hijo del hombre, lo que le hace único. Y el punto que nos está mostrando aquí Pablo es que para que el plan de salvación del Padre se pudiese llevar a cabo en el Hijo, con la presencia y colaboración del Espíritu Santo, otra vez, el plan que dio Dios Padre, para que lo llevara a cabo Dios Hijo, con la presencia y colaboración de Dios Espíritu Santo, era necesario que Dios el Hijo tomara la forma de un ser humano de verdad, para que así pudiese morir de verdad por su pueblo. Y esto es algo que Él hizo voluntariamente. El Hijo ha sido siempre verdaderamente Dios, consustancial, o sea, con la misma sustancia, la misma esencia que el Padre. Pero en la encarnación asumió una naturaleza humana, se le sumó a su naturaleza divina la naturaleza humana, y eso lo hizo verdaderamente hombre. El milagro de la encarnación es que Cristo se convirtió en todo lo que somos, pero sin pecado, sin dejar de ser todo lo que es, Dios eterno. Y aunque al tomar voluntariamente la forma de esclavo, el Señor se vació de su majestad, no lo hizo de su naturaleza divina. Sé que es complicado, pero es muy importante entenderlo y entenderlo bien, ¿de acuerdo? Para poder entender bien lo que Pablo nos está intentando explicar, porque este ejemplo es el que quiere Dios para nosotros. Fijaros, como hemos dicho antes, alguien puede despojarse de su forma, pero no de su naturaleza. Por eso en este pasaje Pablo no pretende primeramente mostrarnos la distancia infinita que existe entre Dios y el hombre. Eso es algo evidente. No es esa
su pretensión primera. Lo que Pablo pretende al contraponer la naturaleza divina frente a la humana es la naturaleza humana que asumió cuando se encarnó, es mostrarnos no la enorme diferencia que hay entre Dios y el hombre, sino la enorme diferencia entre la majestad que él tenía y que dejó voluntariamente frente al servicio sumiso que adquirió, que tomó al hacerse hombre, como el de un esclavo frente a su señor. Esto es lo que pretende Pablo al mostrarnos el contraste entre la forma de Dios como siervo y la forma de Dios con toda su majestad y la forma de siervo como esclavo. Esta es su intención. Porque lo que quiere mostrarnos Pablo es el contraste de Cristo como el ejemplo máximo de humildad. ¿Entendéis lo que quiero decir? De ahí es donde está Pablo insistiendo. Por eso habla de la forma como esclavo. Por lo tanto, ¿cuál es esta forma de la que Dios, o esta forma de Dios de la cual se despojó Cristo, sin dejar de ser Dios para tomar forma de siervo? Otra vez, es importante. ¿Cuál es esta forma de Dios de la cual se despojó Cristo sin dejar de ser Dios para tomar la forma de siervo? ¿Cuál es esto que se despojó? Pues su majestad imponente, divina y soberana que tenía con el Padre. A esta forma gloriosa es a la que renunció el Señor de la gloria al hacerse hombre siervo. Y por si alguien pone en duda esta gloria preexistente, Jesús mismo se la adjudicó. Antes de ser arrestado, llorando al Padre, dijo: Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así pues, y solo después de entender esta explicación de humildad de Cristo, obedeciendo al Padre para salvarnos de la muerte eterna, es cuando podemos entender el propósito de Pablo al decirnos que si falta unidad en la Iglesia es porque surge de la arrogancia, de la vanidad y del egoísmo. Y solo la humildad como la de Cristo, dejando todo lo que Él era en el cielo para asumir la forma humana, que eso es un desprecio para Dios. Solo la humildad frente a esta arrogancia, solo renunciando a uno mismo y a nuestros derechos, como Cristo lo hizo renunciando a la gloria que disfrutaba en los cielos, llegaremos a tener la armonía en la Iglesia que Pablo anhelaba para los filipenses, ¿entendéis? De ahí la insistencia en comparar esa forma que renunció